Saludos desde la Iglesia Dominicana de San Pablo, de Valladolid. En la liturgia de la semana pasada, sobre todo el Evangelio, aludió constantemente a la oración. Y ahí nos recordaba que Jesús con frecuencia oraba. En concreto, el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 1, nos decía: levantándose muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, salió y se fue a un lugar solitario y allí oraba. A pesar de que a menudo era buscado por la gente que se acercaban a él con la necesidad de sanar, con la necesidad de escucharlo, Jesús después se retiraba a orar durante horas. Así pues, Jesús oraba mucho y lo hacía en soledad. Solo en Getsemaní estuvo acompañado de Santiago, Pedro y Juan, pero el evangelista nos recuerda que se retiró de ellos como a un tiro de piedra y oraba solo. La Cuaresma es especialmente un tiempo bueno para cultivar la oración, ya que la oración es una forma de tener más presente a Dios en nuestra vida. Es un tiempo propicio para la meditación, para la oración, y así nos lo recuerda constantemente la Iglesia. Por eso merece la pena que hoy dediquemos estos minutos a hablar de la oración. Benedicto XVI, el Papa emérito, tiene una frase significativa al hablar de la oración. Dice él: quizá Dios prefiera vivir en la pasión del corazón a vivir en la seguridad de la razón. Es decir, Dios está más en nuestro sentimiento, en nuestro corazón, que en nuestras ideas. Y ese quizá es nuestro reto: pasar de las ideas al sentimiento, al corazón. Oramos mucho los cristianos. Difícil respuesta. Pero alguien ha dicho que entre nosotros los cristianos es más costumbre rezar que orar. Se reza mucho y quizá se ora poco. Quizá tampoco se enseña a orar. Lo damos por sobreentendido. Sin embargo, se nos enseña a rezar. Es bueno separar estos dos conceptos. Rezar es decir oraciones que hemos aprendido de memoria y que verbalizamos. Y lo podemos hacer con otros. Y es lo que hacemos en nuestras celebraciones. Cantamos y rezamos al unísono oraciones que todos conocemos. ¿Qué es orar? Pues mirar, para comenzar, yo diría que orar es diferente, es algo distinto de rezar. Orar es hablar personalmente con Dios sin recurrir a cosas aprendidas. Y esto se lleva a cabo en la soledad. Es lo que nos recomienda Jesús al hablar de la oración. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Y en este contexto, Jesús subraya o anima a decir, a hablar, pero a la vez invita a no multiplicar las palabras, a no decir mucho. Y nos recuerda él: cuando oréis, no seáis palabreros como los paganos, que piensan que a fuerza de palabras serán oídos. No los imitéis. Pues vuestro Padre sabe lo que necesitáis antes de que se lo pidáis. Y ahí percibimos que en la oración se debe usar la palabra. Pero la oración no consiste en hablar. Es decir, es necesario hablar para orar. Pero el hablar es solo un medio. Por tanto, no es propiamente la oración. Para entender mejor este hecho,
que puede resultar un poco paradójico, es bueno hallar una analogía, un símil. Y quizá la más exacta es la que se da en el lenguaje del amor. Entre los enamorados puede haber un intercambio abundante de palabras, y quizá a veces repetitivas, pero éstas no pretenden informar, sino que fundamentalmente lo que buscan es celebrar lo que ambos ya saben. Ahora bien, por el hecho de que sus palabras no busquen informar, no significa que sean inútiles o superfluas. El amor no está en decirle a la persona amada te quiero, pero es cierto que decirlo aumenta el amor. De hecho, el amor que nunca se dice, que nunca se expresa, es difícil que subsista o que conserve buena calidad. Por tanto, es bueno hablar, pero sin quedarnos solo en el hablar. El Papa Francisco definía la oración como el aliento de la fe, su expresión más adecuada. Es como un grito que sale del corazón de los que creen y se confían a Dios. ¿Es necesaria la oración? Es bueno y conveniente rezar, pero sobre todo es necesario orar. Un autor que significó mucho en la espiritualidad del siglo XX, Michel Quast, decía, orar es la forma de alimentar nuestra fe, ya que nos pone en contacto con Dios. No digas nunca, no tengo un minuto para rezar, pero no importa, ofrezco mi trabajo, ya es una plegaria. Eso está bien, pero eso no es orar. Orar es detenerse, dar tiempo a Dios cada día, cada semana. Si ya no oras, no reconocerás ni oirás a Jesucristo cuando te hable durante tu vida, pues para verlo, para comprenderlo, para escucharlo, hay que mirarlo y detenernos junto a Él cada día. Orar es acercarse a Dios. Si no oras, te dirigirás a ti mismo. Si ya no oras, permanecerás solo. Y como el hombre necesita a un Dios, te escogerás a ti mismo por Dios. Si vives alejado de Dios, poco a poco concluirás, vivo bien sin Él. Si vives sin Él, lentamente lo olvidarás. Si lo olvidas, acabarás por creer que no existe. Necesitamos orar. Necesitamos hablar personalmente con Dios. Alguien que no era oficialmente cristiano, Mahatma Gandhi, afirmaba lo siguiente: no soy un escritor ni un sabio, solo pretendo ser un hombre que ora. Sin la plegaria habría perdido la cabeza. Si no he perdido la paz del alma a pesar de la prueba, es porque esta paz me viene de la oración. Se puede vivir unos días sin comer, pero no sin orar. Y la cita terminaba con esta frase o con estas palabras precisas. La oración es la llave de la mañana y el cerrojo de la noche. Si queremos ser cristianos más allá del nombre, necesitamos mantener una relación estrecha con Dios. Actualmente vivimos en un contexto social donde no es frecuente que se valore el hecho religioso o nuestra condición de cristianos. Por el contrario, habrá personas que a veces nos miren de soslayo y de alguna forma vean el hecho de practicar nuestra fe como algo del pasado, algo que no tiene importancia. Por eso hay que reiterar
que si queremos vivir de verdad nuestra fe, hay que personalizarla. Hemos de responsabilizarnos de ella. Y ahí juega un papel fundamental el encuentro personal con Dios. En la actualidad hay mucha inquietud espiritual. Seguro que entre los que escucháis, más de uno sienta la inquietud de vivir, de sentirse más cerca de Dios. Quizá hoy más que nunca se hace realidad aquella frase tan conocida de San Agustín: nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta descansar en ti. Y hoy yo creo hay mucho corazón inquieto, hay mucha inquietud, mucho anhelo por calmar la sed de Dios. Hay mucha hambre de Dios, hay mucha hambre de paz, hay mucha hambre de serenidad y se busca de muchas maneras. Todos conocemos personas que añoran lugares donde pasar unos días en soledad, dedicados a la oración, a la meditación, a la reflexión, en definitiva, a estar en contacto con Dios. Y a veces puede parecer un lujo, quizá lo sea, pero nos indica que hay mucho cansancio de vivir superficialmente, de vivir inquietos solo por lo que nos rodea. Todo eso nunca va a aliviar nuestra sed de Dios, nuestros deseos más profundos. Las realidades materiales pueden calmarnos momentáneamente, pero nunca saciará nuestra sed, porque solo Dios es capaz de saciarla. Y es la razón por la que muchas personas buscan a veces, al margen de la fe, el modo de satisfacer ese anhelo profundo que todos sentimos. Hoy hay muchas personas que practican el yoga, el zen, la meditación trascendental, el mindfulness. En el fondo, eso indica que hay deseo de calma, deseo de paz. En lo profundo es deseo de Dios. Y hay personas que se conforman con eso. Yo creo que cuando conseguimos la paz, cuando conseguimos la serenidad, desde ahí es necesario dar un paso y poder contactar y dirigirnos a Dios. Y eso no es tan difícil. Solo hace falta quererlo de verdad y acometerlo con interés. Yo diría con entusiasmo y no cansarse. Y muy importante, no buscar otra cosa más que estar con Jesucristo, estar con Dios, nada más. Y eso yo pienso que está al alcance de todos, aunque cueste un poquito. Para ello, busca en tu casa un lugar donde puedas estar en soledad. Siéntate sereno, tranquilo, cierra los ojos. Preocúpate unos minutos de observar tu respiración. Hazlo con calma. Observa cómo entra el aire en tus pulmones, cómo lo expulsas también con serenidad. Hazlo así durante unos minutos. Después, cuando hayas conseguido una cierta calma, dirígete a Jesucristo y dile aquello que sientes en tu corazón. No te preocupes si las distracciones llegan a tu mente. Es algo muy normal hasta que te acostumbres a no darles importancia. Llegarán una y otra vez. No te canses. Déjalas de lado. No te inquietes. Vuelve al punto donde llegó la distracción y comienza de nuevo. Intenta mantener la calma, la serenidad, solamente para estar con Dios. Si puedes, intenta hacerlo todos los días. Poco a poco te irás familiarizando con este modo de orar. Es una forma de estar siempre con Dios que va a traer a tu vida fuerza, energía,
para seguir caminando con fidelidad. Irás comprobando que orar te hace mucho bien. Termino con estas palabras de Martín Descalzo. Él se imagina cómo responderá Dios a nuestra plegaria cuando le rezamos el Padre Nuestro. Y dice Martín Descalzo, esto dirá Dios. Hijo mío que estás en la tierra, preocupado, solitario, tentado. Yo conozco perfectamente tu nombre y lo pronuncio como santificándolo, porque te amo. No, no estás solo, sino habitado por mí y juntos construimos este reino del que tú vas a ser el heredero. Me gusta que hagas mi voluntad, porque mi voluntad es que tú seas feliz, ya que la gloria de Dios es el hombre viviente. Cuenta siempre conmigo y tendrás el pan hoy. No te preocupes, solo te pido que sepas compartirlo con tus hermanos. Sabes que perdono tus ofensas antes incluso de que las cometas. Por eso te pido que hagas lo mismo con los que a ti te ofendan. Para que nunca caigas en la tentación, cógete fuerte de mi mano y yo te libraré del mal, querido hijo mío. Pues que tengáis una feliz Cuaresma y que la oración esté muy presente en vuestros días. Adiós.